Bueno, me están viendo en la pantalla y todo, ¿verdad? Sí, tutor. Bueno, entonces esta tutoría vamos a hablar sobre la discapacidad cognitiva en el aula. ¿Por qué? ¿Por qué esta discapacidad cognitiva en el aula? Pues porque nosotros sabemos que la escuela es el primer paso donde nuestros menores se convierten en adultos y pues aquí es donde ellos empiezan a fortalecer ese aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje que debemos aprender desde niños y después continuar con nuestro aprendizaje al nivel de nuestras vidas. Entonces, el aula siempre va a ser esa primer paso donde todos los niños o nosotros como seres humanos siempre vamos a convertirnos en adultos más independientes. La escuela debe ser una escuela flexible que cubra sus necesidades educativas, que tiene que ser clave para esta actividad. ¿Qué contenido tenemos en esta presentación? Primero una presentación de lo que se va a realizar, un propósito de aprendizaje, una exposición del tema, el aprendizaje significativo y colaborativo. No escucho nada. ¿No escuchas? Yo sí escucho por... Yo sí, tutor. Bueno, de pronto debe ser tu internet si no escuchas. Entonces, les decía que el contenido va a ser la presentación del propósito de aprendizaje, la exposición del tema, un aprendizaje significativo y colaborativo, una evaluación que vamos a realizar entre todos y unas conclusiones. ¿Para quién está destinada esta tutoría? Para la población. ¿Cuáles son? Pues los estudiantes de pregrado de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, curso de aprendizaje. Entonces, esta presentación que va a hacer, pues vamos a hablar lo que tiene que ver con la discapacidad cognitiva en el aula. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mirar que a veces nosotros como profesionales o ustedes como futuros profesionales de psicología, los que se quieran enfocar en lo que tiene que ver con el campo de la educación, pues este va a ser un trasegar que se nos va a presentar en nuestro camino. ¿Por qué? Porque hoy en día la discapacidad cognitiva en el aula se presenta con mucha frecuencia. En nuestros colegios tenemos niños con discapacidad cognitiva que a veces los profesores no se han dado cuenta o no han llegado a la tarea de decir, este niño está presentando una discapacidad cognitiva en el aula, porque esto tenemos que trabajarlo entre todos. Se trabaja profesor, se trabaja docente, se trabaja psicoorientador, se trabajan padres de familia. Entonces, la inclusión en la escuela ordinaria de los niños discapacitados supone un reto tanto para los alumnos y sus familias. ¿Por qué? Pues porque las familias siempre tienen que estar presentes y tienen que estar ayudando en lo que tiene que ver con esa discapacidad cognitiva que presenten sus hijos. Entonces, esta discapacidad cognitiva que puede presentarse de múltiples formas en el aula. ¿Por qué? Porque es que la discapacidad cognitiva a veces se puede asociar con discapacidades de aprendizaje o de habla. Entonces, a veces el niño se demora en hablar, pero no es que de pronto tenga la discapacidad cognitiva, sino que de pronto él está presentando un patrón donde está un poco demorado en el habla, pero no tiene una discapacidad cognitiva. Por favor, muchachos, cierren los micrófonos para que se pueda escuchar bien. Ya, profe, gracias. Era que tenía como desactivado el audio. Bueno, por favor, cierren los micrófonos. Esta discapacidad cognitiva en el aula, ¿qué propósito es el propósito de este tema? Pues que una de las claves de ahorita del siglo XXI de las escuelas es ofrecer que todos los alumnos tengan esas oportunidades que deben tener en una escuela. Si tenemos niños con una discapacidad cognitiva, pues la escuela tiene que estar en la capacidad también de suplir estas necesidades de estos niños que presentan esta discapacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque es que las escuelas tienen que contar con tres fines, que es el mejorar el bienestar social y emocional, potenciar sus talentos para compensar sus dificultades y cubrir necesidades educativas especiales. Entonces, a veces hay escuelas o colegios donde no se presentan o no tienen esa capacidad de cubrir estas dificultades o necesidades educativas especiales. Entonces, es donde existen algunas escuelas que ya están más avanzadas y que presentan ya sus patrones de enseñanza van dirigidos a esas necesidades educativas especiales. La exposición del tema de discapacidad cognitiva. Entonces, pues hablamos de que la discapacidad cognitiva es cuando el alumno muestra serias limitaciones o un retraso en sus capacidades intelectuales. Entonces,
a veces estas deficiencias cognitivas a su vez dificultan seriamente el aprendizaje, pues porque cuando el niño empieza a presentar esta discapacidad cognitiva, pues el aprendizaje de él va a ser diferente a un niño normal. Entonces, siempre se va a presentar eso. Entonces, por lo tanto, pues el desarrollo integral del niño pues va a ser diferente. Vamos a ver este video que nos habla sobre la discapacidad cognitiva. Profe, el video no tiene audio. O sea, todavía no aparece audio. ¿No tiene audio? No suena. No sé ahí si de pronto escuchan los demás compañeros. Es que está bajito. Creo que está muy bajito. Memoria, tiene discapacidad intelectual, que tiene muchas habilidades cognitivas por debajo de lo que toca. Profe, creo que apenas está como que conectando el video y está como cargando, entonces se escucha entrecortado. Pronto si le da a reiniciar. No sé si los demás están escuchando bien. De pronto puede ser el internet ya de ustedes. Siempre se va a retrasar en esa adquisición. Si el niño de 24 meses está empezando a caminar y de 30 meses no habla, es un retraso muy importante y entonces hay que sospechar. Bueno, conforme se van acercando a los 6 años, vas verificando que el niño, además de tener un problema de memoria, de atención, también tiene otros problemas y entonces te vas dando cuenta que tiene discapacidad. Pues es eso, es un diagnóstico dinámico. Puedes sospechar muy joven y después ir verificando con el tiempo. Muy importante, me parece que hay que instruir mucho al primer contacto, o sea, al médico general y al pediatra, para hacer el diagnóstico oportuno. Eso es muy importante. No hay cultura médica para el diagnóstico temprano de la discapacidad intelectual. Bueno, en sí el video lo que nos habla es de esa discapacidad cognitiva pues, que se presenta con los niños. De pronto estaba un poquito bajito, pero habla más que todo de la discapacidad, que es lo que se presenta. Este aprendizaje significativo pues que tiene que ir enfocado en lo que tiene que ver con ese aprendizaje en el aula. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver ahí? Que el aula sea un ambiente seguro. Entonces, que esa aula sea un ambiente seguro, que se cree un ambiente en el aula donde el alumno se sienta seguro, válido, querido. Entonces, ese tiene que ser uno de los principales factores para que se puede trabajar con los niños en lo que tiene que ver con esa discapacidad cognitiva en el aula. La interacción con compañeros, pues es muy importante porque es que esa interacción que tienen los niños con sus demás pares, pues tiene que ir enfocado a que también ayude a lo que tiene que ver con ese aprendizaje significativo. Entonces, a veces, si nos damos cuenta, los niños cuando están pequeños, que entran a la escuela, empiezan como a interactuar más con esos pares, con los niños, y empiezan a tener un grado de aprendizaje mayor. Los apoyos visuales son de gran ayuda. Cuando tenemos un estudiante con discapacidad cognitiva, tenemos que siempre estar como enfocados en los apoyos visuales que son de muchísima ayuda para ellos. ¿Por qué? Porque se trabaja con niños con discapacidad cognitiva, es absolutamente necesario hacer uso de los apoyos visuales. Modelado e imitación. Entonces, pues también se aconseja utilizar técnicas de modelado e imitación a la hora de enseñar. Entrenar la atención y la memoria, pues tenemos muchas herramientas con las que trabajamos la discapacidad cognitiva con los niños para trabajar lo que tiene que ver esa atención y la memoria. La autonomía, pues tiene que ser fundamental para trabajar con los niños de discapacidad cognitiva. El aprendizaje significativo como aliado, pues porque ese aprendizaje significativo tiene que potenciarse, es decir, tratar que el alumno relacione lo que aprendió en el aula a otros contextos. Solicitar la colaboración constante de la familia del niño. Es muy importante porque es que cuando el niño pasa la mayor parte en la escuela y la otra parte la pasa con su familia, pues la familia es la que está también enfocada a que estos problemas de discapacidad cognitiva pues se vayan mejorando, porque es que esto se trabaja conjuntamente, docentes, familia y psicoorientadores.
El desarrollo de habilidades comunicativas, pues que en cuanto a este desarrollo, pues lo que tiene que ver es que el maestro trabaje en sintonía. Entonces, él tiene que estar trabajando en sintonía con los alumnos que presentan esta discapacidad cognitiva y se trabaje todo en un conjunto. Este aprendizaje colaborativo, pues es aquí un link que yo tengo, o que saqué un link por acá, donde lo que hacemos, esto es para realizar unas actividades con nuestros niños que tengamos de discapacidad cognitiva. Entonces, si se dan cuenta, son imágenes donde lo que tiene que hacer el niño es arrastrar estas palabras y colocarlas en el significado que tiene aquí cada dibujo. Y esto pues le va a dar aquí, cuando se le ha terminado, pues aquí lo que va a salir es el puntaje que él hace. ¿Por qué? Pues porque ellos de pronto se van a equivocar o a pasar. Entonces, a ellos lo que le va a salir de aquí es comprobar sus respuestas y enviar las respuestas pues a su docente, lo que sea. Entonces, este link nos trabaja muy bien lo que tiene que ver esta ayuda para la discapacidad cognitiva, LifeWorks. Entonces, es un link que nos trabaja muy bien lo que tiene que ver con esta actividad. En la evaluación, entonces vamos a hacer una evaluación de lo que tenemos o lo que hemos hablado hasta el momento que tiene que ver con nuestra discapacidad cognitiva. Entonces, es una evaluación que también la creamos en un link para que sea pues más didáctica, para que ustedes me ayuden a contestar esta evaluación que tiene que ver con la discapacidad cognitiva y que tiene que ver con lo que hemos hablado de discapacidad cognitiva. Entonces, vamos a iniciar con una serie de preguntas de múltiple respuesta para poder realizar esta evaluación. Entonces, tipos de discapacidad cognitiva, para que ustedes me ayuden. Esos tipos de discapacidad cognitiva, hay leve, hay moderado, hay grave, hay profundo. ¿Ustedes creen que qué es? ¿Ninguna de las anteriores o todas las anteriores? Muchachos. Muchachos. Doctor, yo creo que todas las anteriores. Todas las Todas las anteriores. anteriores. Muy bien, todas las anteriores. Sí, señora, esa es la respuesta correcta. Signos de discapacidad cognitiva. Retraso acusado en la motricidad, retraso en emitir sus primeras palabras, con 3 años muestra dificultades en el aprendizaje de rutinas, su capacidad intelectual está por debajo de la media, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Todas las anteriores. Muy bien, todas las anteriores. Y esta última preguntita, entonces, ¿cómo se puede trabajar con un niño con discapacidad cognitiva desde el aula? Entonces, entrenar la atención y la memoria, es menos autónomo que un niño de su misma edad, facilitar la inclusión y la adaptación a la escuela, no desarrollar habilidades comunicativas, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, ¿o cuál será la respuesta? La A. Sí, Todas las señora. anteriores. No, señora, solamente entrenar con todos. Entonces, ahí nos da la calificación, de su calificación de 3 preguntas, pues todas fueron muy bien contestadas. Entonces, estas actividades o estas evaluaciones que se realizan así son muy importantes para que ustedes también las apliquen en su trasegar como profesionales, pues porque son didácticas y ustedes las pueden realizar con sus alumnos si ustedes se van a enfocar de pronto en lo que tiene que ver con la docencia. ¿Qué tenemos acá? Unas conclusiones. Entonces, estas conclusiones, pues está el papel fundamental del personal cualificado en necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Pues porque es que cuando se presenta una discapacidad en el aula, una discapacidad cognitiva en el aula, pues también se tiene que contar con unos profesionales que sepan atender estas discapacidades cognitivas con los niños. No solamente es de pronto decir usted que es que el maestro tiene que mirar y enfocarse cómo lo debe hacer. Sí, claro, existen muchísimos documentos, muchísimas guías, cartillas, de donde usted como docente, empezar a atender estas necesidades educativas especiales de nuestros niños. Entonces, esos NE son los niños con necesidades educativas especiales. La discapacidad cognitiva en el aula se debe afrontar. Profe, ¿hay docente de apoyo? ¿Cómo, perdón? ¿Hay cabe el docente de apoyo? Sí, claro. Lo que pasa es que cuando nosotros manejamos discapacidades cognitivas en el aula, está el docente de apoyo, está un psicopedagogo, porque pues las actividades que se realizan con nuestros niños con necesidades educativas especiales, pues tiene que ser algo diferente a lo que se maneja con un niño normal. Entonces, lo que vamos a hacer es interactuar entre todos estos profesionales para que puedan darle una educación inclusiva a estos niños que presentan discapacidad cognitiva.
Entonces, otra conclusión que es que la discapacidad cognitiva en el aula se debe afrontar con el fin de presentar una buena educación al alumno. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no trabajamos esta discapacidad cognitiva a tiempo, pues el niño va a empezar a tener un retraso en su educación. Entonces, hay que, primero que todo, identificarla y empezar a trabajar. Y pues, ¿con quién lo vamos a hacer? Pues con los padres de familia, que son los que ellos son los primeros cuidadores que tiene el niño. Aquí están las referencias de la tutoría, las bibliografías, los enlaces web que realizamos ahí. Y no siempre ustedes dándoles las gracias, muchas gracias por aceptar esa tutoría. Y con esta frase me despido de ustedes. No es grande el que siempre triunfa, sino el que jamás se desalienta. Entonces, muchachos, esta era la tutoría que les quería dar el día de hoy, lo que tenía que ver con esta déficit de, perdón, la discapacidad cognitiva en el aula, pues porque es un tema muy importante que los tenemos que saber y tener presente nosotros en nuestro trasegar de nuestra vida como profesionales, como futuros psicólogos que vamos a ser, los que se vayan a querer especializar en psicopedagogía, en pedagogía, mejor dicho, el psicopedagogo, entonces pues tiene que ver mucho que enfocarse en lo que tiene que ver este aprendizaje cognitivo, esta discapacidad cognitiva en el aula. Entonces, muchachos,